días. Vamos a comenzar. Tenemos varios quien está con nosotros de control remoto, entonces vamos a comenzar la clase. Hoy seguimos con el tema del idioma, dialecto, variación. El viernes hablamos de cómo identificar un idioma, los criterios que se usan, las dos perspectivas de lo estructural y de lo funcional. Entonces vamos a seguir platicando de otros aspectos de este tema hoy en día. Y esto es cuando hablamos del idioma, como mencioné un poco, entre los lingüistas hay dos perspectivas que han venido desde casi los principios de la lingüística moderna, que hace una diferencia entre lo que sabemos, lo que tenemos en nuestros cerebros y lo que hacemos en la vida diaria. Y esta distinción ha venido con varios nombres, varios términos. Los términos de los de antes y los más modernos refieren no exactamente a los mismos fenómenos, pero son conceptos paralelos. Entonces, alguien que habrá estudiado la lingüística tal vez va a quejar un poco conmigo por decir que los conceptos de Saussure y los conceptos de Chomsky son iguales. Chomsky especialmente me diría que estoy completamente equivocado, pero hay ciertos paralelas entre los conceptos y por eso los junto yo. Van a ver que yo no soy muy analista, muy analítico. Yo soy uno que siempre busco el síntesis de los conceptos. Entonces, muchas veces no hago distinciones finas, pero busco cuáles son los principios generales, los conceptos que se concuerdan, aunque los que proponen estos conceptos tal vez no estarán muy de acuerdo con decir esto es igual al otro. Pero esto es una distinción que los lingüistas han hecho durante mucho tiempo. Saussure, él trabajó a finales del siglo XIX, fue un lingüista francés, enseñó en una universidad en Francia y es más o menos considerado como el padre de la lingüística descriptiva. Entonces fue él que comenzó con la idea de que hay una distinción entre langue, palabra francés para lengua, y parole, la palabra francés para palabra o habla. Y así él hizo esa distinción de que en cada persona existe una gramática mental que representa la lengua, el langue, y que hay comportamientos, hay uso de estos sistemas mentales que es el parole, la palabra, el habla, y que hay una diferencia, porque todos cuando hablamos hacemos errores, no siempre obedecemos a las reglas gramaticales, a veces innovamos, usamos una forma nueva o combinamos algunas formas y todos que manejamos el sistema gramatical más o menos igual del idioma, sabemos, notamos qué está pasando, podemos hacer los ajustes, no marcamos o notamos que alguien pronunció algo mal o que su gramática está mala o que tiene problemas de pronunciar algo, cosas así. Porque en el curso de hablar rápido, de estar en un contexto, estos errores de comportamiento realmente no representan al sistema,
sabemos qué es el sistema, sabemos que está diciendo que su comportamiento no concuerda con el sistema, entonces lo aceptamos, lo ignoramos, no es una cosa mayor. Entonces, fue este concepto que nos llevó a la lingüística descriptiva, los métodos y el sistema de la lingüística descriptiva, de que lo ideal es describir el sistema, la lengua. Y el comportamiento introduce ruido. Hay cosas que realmente no son representantes del sistema, entonces los vamos a dejar a un lado. Entonces, ya hablamos de cómo la lingüística descriptiva no tiene un buen sistema para acomodar a mucha variación. Podemos describir dialectos o variantes distintos, pero no podemos incluir dentro de un sistema general de un idioma toda la variación que vamos a observar cuando las personas están hablando. Más recientemente, más o menos en los años 1960, por ahí 65, a la década de los 70, llegó Chomsky, quien no es lingüista, él es psicólogo y matemático. Él llegó y dijo, bueno, el cerebro humano es más o menos como una computadora. Es una máquina que que aprende patrones. Entonces, lo que es la gramática es un sistema de patrones. Y introdujo lo que llamamos la lingüística formal, y dijo que no son las estructuras, sino que es un sistema de símbolos, de manejo de símbolos, como hacen las máquinas calculadoras, y en nuestras mentes solo estamos usando estas reglas, algoritmos que nos dice que se representa por estos y podemos manejarlo, producirlo. Performance en inglés. ¿Sabes? Desempeño, no sé exactamente cómo traducirlo, pero es más o menos los mismos conceptos, que tenemos una competencia mental, que es la gramática, el conocimiento de las estructuras, del vocabulario. Sabemos cómo manejar este sistema, y para Chomsky, al principio, él ha cambiado su sistema varias veces, pero más o menos el cerebro es una computadora y hay reglas, hay un algoritmo que usamos para procesar cuando queremos hablar, cuando queremos comprender lo que se está diciendo. Entonces, necesito compartir otra vez. Sí. Muy bien. Y para Chomsky, solo lo que nos interesa como lingüistas, solo lo que debe interesar a los psicólogos y los lingüistas es la competencia, porque queremos conocer cómo funciona la mente humana. Entonces, él usó esta manera de mirar al idioma como un fenómeno psicológico, cognitivo. Entonces, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, es como una máquina de calcular, que uno puede meter algo y hay unos procesos y sale otra cosa. Y eso fue el sistema en que se introdujo el concepto de transformaciones, para escuchar de estos términos. Y fue una manera muy formulaica de describir a los idiomas, a las estructuras. Y salió más o menos, voy a ponerlo
voy a usar los símbolos en inglés, pero más o menos una oración se convierte en un sustantivo y un verbo. Eso es el sistema de escribir. Entonces, ¿qué es un sustantivo? Puede ser pronombre, sustantivo, una frase de sustantivos, cosas así. Entonces, hay un montón de estas reglas que describen la estructura de una oración y cuando encontramos unos datos que no conforman con esa orden, entonces aplicamos una transformación. Entonces hay varias transformaciones que convierten una declaración en una pregunta, por ejemplo. Entonces, esto es el sistema formal de la lingüística, como lo propuso Chomsky al principio. Entonces, Chomsky dominó la lingüística por muchos años y él cambió su sistema varias veces. Sus seguidores han seguido. Pero él siempre mantiene esa distinción entre lo que es mental y lo que es comportamiento. Y para él, el comportamiento no indica nada, no sirve como datos. Entonces, su manera de investigar un idioma no es mirar y observar lo que hacen los hablantes, sino es de preguntar a un hablante nativo de un idioma si alguna oración es gramatical, si es aceptable. Entonces, este método es uno de introspección que casi no se puede hacer un extranjero, porque yo no tengo la gramática mental tan desarrollado en español y así no tengo las mismas intuiciones sobre oraciones, si es gramatical o aceptable o no. Y así casi toda la investigación lingüística dentro de este marco ha sido en el inglés. La mayoría de los lingüistas son hablantes nativos de inglés, entonces ellos van, bueno, aquí hay una oración. Imagino esta oración y a ver si es gramatical o no, a ver si es correcto, a ver si lo acepto, a ver si puedo imaginar que tiene algún sentido esta oración. Entonces van así analizando qué se puede decir, qué no se puede decir, según las intuiciones, las inferencias de la hablante nativo. Rebeca, ¿tienes preguntas? Es el que tenía la idea y la teoría de que existe una gramática universal con las reglas y no importa tanto el idioma, que hay una gramática universal. Sí. Como que nacimos ya con esa bueno, gramatical. Eso tal vez es una de las contribuciones de esta perspectiva, de que mirando todos los idiomas podemos ver que hay solo una cantidad limitada de estructuras posibles. Algunos idiomas ponen el adjetivo antes del sustantivo, otros ponen el adjetivo después del sustantivo. Algunos tienen preposiciones, algunos tienen posposiciones, algunos tienen ciertos sistemas de clase o de numeración, otros tienen otros sistemas. Si podemos catalogar estas posibilidades. Y al mirar eso, cuando comenzaron a hacer estas gramáticas así tan formales, comenzaron a ver que así hay patrones que solo se puede hacer una cosa de 2, 3, tal vez 5 maneras. Si una función, una estructura tiene
hasta tal vez 5 variedades en todos los idiomas que hemos estudiado. Entonces él propuso, como esto no significa que todos los niños en todo el mundo nacen con una gramática universal. Tenemos en nuestras mentes solo esos 5 maneras de formar una frase de sustantivar. Solo hay 5 maneras de hacerlo. Entonces todos tenemos al nacer este sistema. Y cuando estamos escuchando a nuestros padres, hay unos switches dentro de nuestro cerebro que dice, bueno, no usamos esa estructura, no usamos esa opción. Entonces al final llegamos a tener solo las opciones que se aplican al idioma que estamos escuchando y procesando. Entonces, esta es la idea de en su sistema, su teoría se llama principios y parámetros. Entonces hay ciertos principios universales y tenemos dentro de nuestras mentes algunos parámetros y esos lo apagamos o los encendimos y eso forma la gramática de nuestro idioma. Ahora, el problema fue que eso es tan aislado de la realidad de la vida diaria. Que ahí estaban los lingüistas dentro de sus oficinas pensando, a ver si puedo formar esta oración y a ver si me sale como es gramático o no. Entonces, ¿qué me indica sobre la estructura de mi idioma? Pero cuando salieron de sus oficinas a la calle, encontraron que ahí había tanta creatividad, tanta innovación, que ellos no pudieron concordar su sistema nítido de reglas con lo que realmente estaban produciendo la gente. Y que según el contexto, aún una oración que habíamos decidido que no es gramatical, que la usaban la gente con sentido, no aceptaban, les metieron algún significado que no debiera tener según la gramática mental. Y en la oración famosa de Chomsky, que él dijo que de ninguna manera es una oración gramatical. En inglés es colorless green ideas sleep furiously. Las ideas sin colores verdes duermen furiosamente. Entonces eso es la oración que él dijo. No tiene ningún sentido. Nadie puede aceptar eso como una oración gramatical. Pero de repente salieron personas escribiendo cuentos sobre un universo donde las ideas son verdes y sin colores y cómo pueden dormir y así. Entonces, en un contexto, casi toda oración, si lo aceptamos como gramatical o no, pueden tener su significado. Y es el contexto que contribuye al significado de cualquier oración. No podemos entender un idioma sin contexto, sin pensar en el entorno en que se está usando y los conocimientos que comparten los hablantes del pasado, de la historia, de su relación el uno con el otro y así. La teoría fue demasiado desconectada de la realidad de la vida diaria. Hubo una reacción, especialmente los sociólogos, y comenzaron a decir, bueno, no, esta manera de analizar realmente no es suficiente. Y además el problema de la variación que hemos mencionado. Si uno tiene una gramática así de reglas formales, ¿cómo podemos acomodar toda la variación
que existe. Entonces, con eso llego el concepto o la perspectiva que mencionamos el otro día, que es postmoderna, de que va mucho al otro lado. Ya estamos al otro extremo, de que la competencia no existe, solo existe el comportamiento. Entonces, lo único que podemos hacer es observar cómo se comportan las personas y que no hay gramáticas mentales, no hay ningún sistema, solo existen los hábitos sedimentados de las personas. Entonces, ha cambiado la perspectiva por muchos completamente al otro lado. Y solo lo que podemos observar es lo que es real. Todo lo demás es algo imaginado por el lingüista. Que si él puede ver un sistema está bien, pero otro va a ver otro sistema y no podemos estar seguros de que cualquier de los sistemas analizados sean realmente una representación de algo sistemático, sino que es algo que imponemos sobre los datos, que es algo que realmente no está ahí, solo es, según los postmodernistas, una narrativa de lo que se está pasando. Es lo que yo veo y lo que tú ves puede ser completamente distinto, pero y los dos son aceptables porque son nuestras y que no hay nada real que está ahí, menos los comportamientos. Profesor, ¿puedes usar el micro, por favor? Hay una plataforma que no están los PPT de esta clase. Debe estar ahí. Lo Dice puse. tipo PPT de 10.5, pero no está. Está lo del Music y la transcripción del Music. Y dice PPT de 10.5, pero no está. Permítame, voy a ver. Un pequeño pausa. Mientras que corregimos. Entonces, lo que hacemos en el Zoom es buscamos una vía media. Algo entre los dos. Reconocemos, tal vez más que algunos lingüistas formales, la importancia de la actuación, de lo que hacen la gente. Realmente es el idioma en su contexto social, que es lo que es muy importante. Pero también reconocemos que eso no es todo, que sí hay sistemas gramaticales, que sí hay idiomas que se pueden identificar y que no mucho nos sirve abandonar el concepto de que una persona habla un idioma, pero también hoy en día, más que todo, tenemos que reconocer que las personas manejan un repertorio lingüístico que a veces es difícil saber qué idioma están hablando, porque están mezclando, aprovechando de todo su repertorio, y tenemos que reconocer el concepto, la presencia de la variación. Muy bien. Entonces, reconocemos que hay idiomas distintos, y eso es la perspectiva del idioma como partículo, la perspectiva estructural que hemos mencionado, el término alemán Abstand. Reconocemos la variación, idioma como onda, vamos a hablar un poco más sobre eso, que varían los idiomas en el tiempo, en el espacio geográfico y también en la sociedad. Y reconocemos la conexión importante entre el comportamiento lingüístico y la construcción de la identidad, que es un proceso social y que muchas veces la identidad no es algo que tenemos en sí, sino que es algo que construimos. Entonces, esto es los conceptos de solidaridad y poder que hemos mencionado,
el idioma como matriz, es decir, que vivimos en un sistema ecológico, lingüístico, y la perspectiva funcional o Ausbau. Y reconocemos que en comunidades multilingües las normas de uso son de todo el repertorio lingüístico, es lo que más nos interesa. Como mencioné una vez, por lo menos no estamos entrando a una comunidad para trabajar con una lengua, sino que estamos entrando para hablar, para trabajar con la comunidad como un total, y eso, por eso tenemos que entender el repertorio lingüístico que ellos manejan y las identidades múltiples que ellos manejan. Ok, entonces vamos a pensar un poco más sobre estos tres aspectos de la variación de los idiomas. Que los idiomas varían a través del tiempo, y hay un término científico para eso, que si lo usan van a impresionar a sus amigos y compañeros, que eso es la variación diacrónica. Entonces, a través del tiempo, los idiomas van cambiando. Vamos a ver un ejemplo de eso en un momento. También cambian a través del espacio geográfico. Y otro término, esta es la variación diatópica. Topografía es el estudio de la geografía, entonces del espacio, y entonces esta clase de variación es la variación diatópica. Y estamos muy conscientes de eso. Los argentinos no hablan como los guatemaltecos, los mexicanos no hablan como los peruanos. Es en parte por la geografía. Estamos a una distancia del uno del otro, y así hay influencias que cambian nuestra manera de hablar, y por la distancia estas influencias no llegan al otro lugar. Entonces, unos que viven en un valle no hablan como los que viven en otro valle. Y eso es un fenómeno muy común. Hay diferencias de variantes geográficas. Y también los idiomas varían a través del espacio social. Es decir, los pobres, los que no tienen educación, los que tienen ciertos empleos, no hablan como los ricos, los educados, los que tienen otros empleos profesionales, tal vez. Entonces podemos ver la diferencia social en la manera de hablar de las personas. Y estas diferencias sociales en algunos lugares están muy marcadas, uno puede observarlo de inmediato. En otros lugares no es tan visible, no es tan notable. Pero estos efectos de la sociedad sobre el uso del idioma y del uso del idioma sobre la sociedad es una relación que va en las dos direcciones. Entonces vamos a ver algo de esta variación. Entonces vamos a ver primero la variación diacrónica. Si están en Moodle, ahí está una transcripción de lo que van a escuchar. Esto viene del Cantar del Mío Cid, que tal vez algunos de ustedes conocen. Es parte de la literatura española. Es algo clásico, pero pueden ver que no es del español de hoy. Voy a ver si hacerlo salir un momento.
minutos. No está saliendo. Profe, tiene apagado su micrófono, quizá. Ahorita no lo estoy escuchando nada. Bueno, lo siento. Lo siento que no, tal vez no podían escucharlo los de afuera. Pueden mirar la transcripción que está en Google. Y ahí van a ver que hay varias diferencias entre el español de esa época y el español que hablamos hoy en día. Entonces, mirando eso y escuchando lo que escuchaban, los que podían hacerlo, ¿cuáles son algunas diferencias que notaron? La ñ, por ejemplo, no. Puedes usar el micrófono, El por micrófono, favor. por favor. Y pegadito. La ñ no aparece en el español antiguo. Okay. Está mirando la transcripción, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Entonces, sí, la manera de escribirla no había. ¿Qué otra cosa? Micrófono. Parece que había un cambio, porque dice, por ejemplo, el enemigo mío, no es mi enemigo.
Ok, habían unos cambios de orden de palabras, aunque se puede decir hoy en día de enemigo mío, eso sí sale, pero es poco formal, suena antiguo, ¿verdad? Y puede ser también como esto es una clase de poesía, que hay algunos cambios. ¿O qué de la pronuncia, qué más de la pronunciación? Total? Tendría que, como se está dando un poema, no está conversando. Sí, sí, el ritmo es de poesía, pero hay ciertos sonidos que no sé si notaron. Y el micrófono. Bueno, no conozco mucho del portugués, pero he visto algunos sonidos parecidos. Como que ha cambiado el español de España con respecto al portugués. Cambiando algunos sonidos que acá veo, letras que tienen, bueno, la C con el diacrítico. Okay. Sí, más palatal. Sí, la semilla. Ajá. Sí. Y algunas veces la S se pronuncia vocalizado. Entonces, mesa, no mesa, cosas así. Sí. Y hay algunos cambios de la H con la F. Sí, faló, el mío sí. Estos son rasgos que comparte el español antiguo con el portugués. Y el portugués hoy en día usan la F muchas veces, donde en español aparece una H. Y también que reemplaza la I como conjunción, la Y, antiguamente usaba la E. La E. Muy bien, entonces pueden ver, esto no es un ejemplo muy drástico de los cambios, pero sí se puede notar que el idioma va cambiando. Y algunos de las variantes que usamos hoy en día retienen algunos rasgos del español antiguo y otros retienen otros. No es completamente consistente lo que se ha mantenido, lo que se ha dejado o se ha cambiado, pero algunos de las variantes usan ciertos rasgos aún todavía de este español antiguo, español clásico. Y entonces vamos a pasar la próxima, que es la variación diatópica, y no sé si vamos a poder El micrófono te la tengo. pero el problema es el feedback, porque aún con este no. Y si apago aquí y le doy volumen a usted. Pero esto es lo que, si tengo el volumen aquí, entonces debe salir. Pero no sé qué está pasando, que no sale. Pero si alguien lo reproduce en su computadora y pone el micrófono, no debería haber problema. Pero hasta yo lo puedo reproducir acá y lo paso. Si escucha cuando hablamos, es probable que al poner el micrófono en el ¿Puedes acercarte al micro a ver, para ver si te escuchan? Hola. Sí, eso es el problema. Pero si hacemos así, ¿quién No, que pero escuchar? no tiene nada más. Entonces, voy a ver si sale así.
Hola, soy Marcel, tu profesor aquí en el canal de tus clases de portugués. Hoy voy a hablarte acerca de las diferencias que hay en el portugués de Portugal. Quería empezar comentando que es muy común decir que en Brasil se habla brasileño, ¿vale? Eso no es del todo correcto. En Brasil se habla portugués brasileño, ¿de acuerdo? Y en Portugal se habla portugués de Portugal o portugués europeo, que también es conocido así de esa forma, portugués de Portugal o europeo. El acento. Voy a empezar hablando del acento, que yo creo que es una de las principales diferencias entre los dos países. Entonces, yo creo que se podría decir que el acento de portugués de Portugal y el de Brasil se podría comparar con la diferencia que hay entre el español de España y el español de América Latina. ¿De acuerdo? Yo como brasileño y como persona que trabaja y mantiene contacto con Portugal y habla a diario con ellos, puedo decir que mi impresión es que el acento es muy cerrado. Las sílabas no se pronuncian tan claramente como lo hacemos en Brasil. ¿De acuerdo? En Brasil el portugués es más, tiene su ritmo propio, es más cantado, es más bailado, por así decirlo, ¿no? Bueno, he cogido una frase para poner un ejemplo y que veas la diferencia entre cómo se diría en Brasil y cómo se diría en Portugal. La frase es, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿De acuerdo? En Brasil sería, o que você está fazendo neste momento? Y en Portugal el acento es un poco más cerrado, sobre todo la letra S. O que está a fazer neste momento? Entonces, en Brasil, o que você está fazendo neste momento? Y en Portugal, o que está a fazer neste momento? El gerundio. El segundo tema sería el gerundio. En Brasil utilizamos el gerundio, si no sabes lo que es la palabra que termina en NDO. Por ejemplo, haciendo, comiendo, etc. ¿Vale? En Brasil utilizamos el gerundio igual que en español. Por ejemplo, estou fazendo un vídeo especial. ¿Ok? En Portugal no lo hacen. Sería estoy a hacer un vídeo especial, ¿de acuerdo? Si quieres saber más acerca de esta diferencia, te voy a poner aquí al lado la miniatura del vídeo donde hablo acerca de ello, ¿de acuerdo? Entonces en Brasil sería o que você está fazendo neste momento y en Portugal sería o que você está a fazer neste momento. Para más informações, aqui do lado. Tu ou você? En Brasil se usa você y en Portugal se usa tú. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues ninguna. Los dos son informales. ¿De acuerdo? Si quieres saber más acerca de cómo se conjuga você en portugués de Brasil, te pongo aquí un enlace a los vídeos para que sepas los pronombres y sus usos. ¿Ok? Bueno, como ejemplo puedo coger la frase que utilicé en el tema de los acentos. Por ejemplo, o que você está fazendo neste momento? Así se diría en Brasil. Y en Portugal se diría o que tú estás a fazer neste momento. Entonces la diferencia es la conjugación, nada más, porque ambas personas son informales. Distintas palabras. Bueno, como es normal, tanto aquí en el español de España como en el español de América Latina, pues no llamamos de igual forma lo mismo. Por ejemplo, baño en Brasil se dice banheiro y en Portugal se dice casa de baño. El desayuno en Brasil se dice café da manhã y en Portugal se dice pequeño almoço. La pantalla por donde me estás viendo ahora mismo en Brasil se llama tela y en Portugal se dice ecrã. ¿Qué más? El celular, el teléfono móvil que tienes, en Brasil se dice celular y en Portugal se dice telemóvel, que se acerca a lo que decimos aquí en España el teléfono móvil. Y el autobús, en Brasil lo decimos ônibus y en Portugal se dice autocarro.
¿ok? Entre esas hay muchísimos otros ejemplos y bueno, es simplemente para que los conozcas y sepas esa diferencia. Los pronombres posesivos. En Brasil los utilizamos de una forma y en Portugal de otra forma. ¿De acuerdo? Es un poquito distinto. Si no sabes lo que son los pronombres posesivos, son los que indican que algo pertenece a alguien. Si quieres más información, aquí tengo una aula acerca de los pronombres posesivos y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, quiero preguntar a unos amigos que si este coche que está aparcado aquí en la calle es de ellos. Entonces, en Brasil yo diría, ¿ese carro es de vocês? Y en Portugal diría, ¿ese es o vosso carro? Fíjate que en Brasil decimos, este coche es de ustedes. Y en Portugal dicen, este coche es suyo. ¿Ese carro es de vocês? ¿Ese es o vosso carro? Esas han sido las principales diferencias entre el portugués de Brasil y el de Portugal. Bueno, si te gusta el canal y aún no te has suscrito, acuérdate de suscribirte para enterarte de los vídeos nuevos que vaya subiendo y así aprender cada vez más el portugués de Brasil. Aquí al lado te voy a dejar un enlace para ver los vídeos de pronunciación y mejorar tu pronunciación del portugués. ¿De acuerdo? Hay un montón de letras que puedes aprender cómo suenan en distintos sitios, ¿no? En distintas palabras. Y también te invito a seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Google+. Por ejemplo, en Instagram cuelgo a diario palabras nuevas, imágenes con palabras, cómo se dice en español y cómo... Muy bien, ya han tenido su clase de portugués. Siempre pueden ver ahí lo que hay si quieren saber más. Muy bien, entonces pueden ver la variación diatópica entre Brasil y Portugal. Un comentario nomás que me acuerdo que el año pasado con unos compañeros de Misiones, que es una provincia en Argentina que está cerca a Brasil y a Paraguay, cuando ellos hablaban decían, ¿qué vos estás haciendo? Y siempre yo me reía porque decía, habla bien, son ignorante, en forma de broma siempre, ¿no? Con mi amiga. Y bueno, después descubro que en Misiones la mayor parte de las ciudades que están en borde con Brasil hablan de la misma manera, no era que ella hablaba así, sino que en esa zona hablan así. Y después conozco dos paraguayos en el curso fundamental que tienen la misma estructura para el habla. Entonces veo cómo el portugués ha influenciado el español en el cambio de esa estructura gramatical. Sí, exactamente. Y esto es geográfico. Entonces, por estar en la frontera, hay bastante contacto. Entonces, estos rasgos del portugués se han importado al español. Entonces, eso es la variación diatópica. Depende de la distancia, de los obstáculos como montañas o ríos o la distancia que siempre afectan la posibilidad de comunicar con otros. Entonces desarrollamos nuestro propio estilo, nuestra propia variante. Muy bien, finalmente vamos a hablar de la variación diastrática, que eso tiene que ver con las clases sociales o socioeconómicos de las personas en la sociedad. Y en algunos idiomas estas diferencias de estatus social han estado gramaticalizadas, es decir, que han afectado al idioma y el uso del idioma sirve para reforzar estas diferencias sociales. Entonces, nosotros lo conocemos en español con las diferencias de tú, vos, usted, que indican cierta clase de relación entre las personas, que yo uso usted con personas mayores que merecen respeto, que tienen prestigio, uso tú con personas más íntimas. En Guatemala se usa vos únicamente con los compañeros casi siempre del mismo sexo,
Yo no diría vos a mi esposa, por ejemplo, sino solo con su esposa o esposo, pero vos con amigos íntimos, personas muy bien conocidos. Y mi esposa y yo siempre jugamos, porque yo diría, hey, ay, vos chula. ¿Qué piensas de esto? Y los guatemaltecos todos mirando, ¿están tratándola con vos? Porque es algo de despectivo usar vos con una persona con quien no tiene la confianza de hacerlo. Entonces, estas reglas, estas normas indican una relación social, la intimidad, el nivel de conocimiento, respeto o no. Entonces, esto se usa. Y existen muchos idiomas en francés, hay tú y vous. En alemán hay du y sí. Y siempre hay un sistema muy complicado en tailandés de niveles sociales. Yo tenía un curso que enseñaba a una asistente de Tailandia y ella dijo que había estudiado en el colegio donde estudiaban los hijos del rey, los hijos de la familia royal. Y una de las maestras fue de la familia royal. Y al principio, creo que en la secundaria, al principio del año, la maestra dijo, bueno, todos van a tratarme con estas formas, porque si usan las formas para la familia real, va a llevar demasiado tiempo. No tenemos tiempo para esperar que usen todas las formas formales. Entonces me tratan así, aunque yo sé que deben hacer otra cosa. Entonces ella dijo que cuando encontraba una persona nueva, evitaba usar pronombres, porque no sabía la relación. Hasta que supo si era mayor, si era más educada, si era de cierta familia, entonces comenzaba a usar los pronombres apropiados. Entonces, este es un sistema bien complicado que tiene. Y hay otros sistemas, por ejemplo, en malayo y indonesiano, de pronombres que uno usa con personas, algunos son inclusives, exclusives, algunos indican que es una persona de respeto o no. Cuando yo comencé a aprender un poco del malayo, nos enseñaban solo una palabra para usted. Entonces yo siempre lo usaba y conocí a un taxista que me llevaba mucho y él, cuando yo le mandara un mensaje para pedir el taxi, siempre usaba anda, que es usted en malayo. Y una vez llegó y entré al taxi y dijo, ay, qué bueno es su malayo, eres tan respetuoso. Siempre me hablas con tanto respeto. Y yo le dije, bueno, yo solo sé una palabra. Porque él está más acostumbrado de recibir, de estar tratado con otros pronombres. Y hay en algunos idiomas marcadores de estatus. En japonés se dice el nombre con terminación, el sufijo de san, entonces hariko-san, que demuestra respeto, y hay otro marcador de intimidad, hariko-chan, que es más íntimo, que solo se usa con personas más conocidas y más íntimas. En coreano también existen estos marcadores de respeto. En hindi, muchas veces ellos refieren a Gandhiji, que es Gandhi, el respetado Gandhi. Entonces, Gandhiji, o se usa otro nombre, lo termina con G para indicar el respeto. Entonces, la selección de la manera de tratar entre dos personas depende de las
relaciones de solidaridad, si queremos indicar que somos solidarios, que somos parte del mismo grupo, y de poder que existen entre ellos. Y han habido varios estudios, por ejemplo, del uso de tú y usted, donde uno puede mirar una conversación y ver cómo las personas indican su respeto, pero a veces llegan a no estar de acuerdo y cambian los pronombres para indicar la distancia. Entonces, y hay un ejemplo de África donde una esposa, dos esposos están argumentando y comenzando usando el Swahili, lo que más o menos sería igual a tú, pero cuando ya comiencen a no estar de acuerdo, la esposa cambia a usar usted. Y al fin, cuando están ya todos los dos bien enojados, ella cambia el idioma y comienza a hablarle en inglés en vez de en su idioma local. Entonces, esos son el manejo de estas formas para indicar las relaciones sociales. Y hay diferencias de vocabulario también según su estatus social. Y Rebeca, voy a ver si estás de acuerdo conmigo en esto. Por ejemplo, en inglés tenemos dos palabras por lo menos de comprar, para usar para yo compré algo. Puedo decir muy informalmente, I bought a shirt, compré una camisa. Pero si quiero indicar que estoy un poco más educado o en una situación más formal, voy a decir, I purchased a shirt. Y eso suena un poco elegante, orgulloso. Y yo he escuchado personas que usan siempre purchase, casi no usan buy. Porque están de una clase social donde yo no salgo de compras, yo voy a purchase. Y eso es indicación de un nivel de educación, de orgullo, de estatus social. Y tenemos también una gama de palabras para molestar. Pester, que es muy informal, coloquio. Bother, que es más o menos lo usual. Y antagonize es un poco más formal, más educado. Y yo observé una vez con nuestra primera niña que estaba hablando con sus hermanos y ella dijo a mi hijo, Jed, don't antagonize him. Que usó esa palabra grande, muy formal, y ella tenía como 5 años. Entonces, ella había escuchado estos registros sociales y ya estaba experimentando de cómo usarlos. Y con sus hermanos no fue exactamente lo correcto, no fue malo, pero sonaba un poco como un poco elegante para una niña de 5 años de edad. A ver si pueden pensar en algunos ejemplos similares en español de estos niveles de uso. Decimos con tu venia, decimos así, ¿no? Solemos decir en lugar de con tu permiso, ¿no? Es más común que decir con tu venia, ¿no? Venia suena un poquito más elegante, ¿no? Ok. Esa es una frase que nunca he escuchado. Yo tampoco. ¿No? Mi papá usa algo bastante similar, bueno, no sé si es similar, pero me hizo acordar mucho cuando Hansi lo dijo. Es como, en vez de cómo es su nombre cuando es alguien más importante, en vez de decir cómo es su nombre, cómo es su gracia. Ok, sí. Somos más poéticos. Tal vez puede ser entre permitir y dejar. Me parece que permitir es un poco más amable o un poco más respetuoso, porque cuando yo a una persona mayor no le voy a decir, me deja pasar, se le dice, me permite entrar, Con permiso, con su permiso.
Después no sé, bueno, no sé si entra, bueno, esto que voy a contar entra dentro de eso, de este tema, pero una chica chilena me había dicho que, bueno, ellos para el hombre no usan señor, como a veces nosotros usamos buenos días, señor, ellos dicen caballero. Y me contaba que señor era solamente para Dios, para Jesús. Entonces, por eso ellos dicen el Señor Jesús. Y no pueden decirle a alguien Señor, porque si no, como que lo están idolatrando a esa persona y el caballero. Sí, en Guatemala se usa mucho don y doña para tratar a las personas. No he notado que se usa tanto aquí en Perú. Pero mi hábito es, por ejemplo, Marina, que está aquí, de saludar a buenos días, doña Marina. Yo sé que suena un poco raro, pero en Guatemala eso es el uso del término. Y se usa con todos, no los de arriba y también los de abajo. Sería como señora Marina o algo así. Sí. También se usa. Sí. Y en Guatemala, por lo menos, se dice sí, señor, pero cuando uno comienza a ser un poco enojado o molesto con la persona, entonces se cambia a caballero. Entonces, sí, señor, ay, no, caballero, eso no. Entonces, eso indica la distancia. Sí, señor, es respeto, caballero, no tanto. Muy bien, entonces estos usos son partes de las normas que aprendemos y mientras que vayamos educándonos, aprendemos a usar los registros más altos. Según las circunstancias, sabemos con quién usarlos y tal vez ustedes, ya que han salido de la universidad, tal vez al regresar a sus casas o sus pueblos, tal vez han notado que, bueno, si hablo como hablo en la universidad, van a pensar que estoy muy orgulloso. Entonces, tengo que devolver a mi acento, a mi estilo local para mantenerme la solidaridad con mi comunidad. Y en los estados hay muchos ejemplos, por ejemplo, entre los negros, de que ellos borran sus rasgos del inglés afroamericano y cuando están en el trabajo, cuando están en la universidad, si salen en la televisión, pero al regresar a sus casas de nuevo comienzan a hablar así, porque hablar como un blanco en la casa sería algo muy orgulloso que indica que no quieren identificarse. Entonces manejamos estos rasgos sociales para identificarnos, para distanciarnos, para indicar la solidaridad, para indicar el poder. Repete. Ese ejemplo de cómo hay una gran distinción entre el habla de los americanos, como quieren hablar cuando están en el trabajo, es lo mismo que hoy en día, no sé, en todo el mundo, pero en Estados Unidos, las chicas más adolescentes, los jóvenes, hablan con el parentalizado, como voice cry, ¿no? Como hablan así, y después van a las entrevistas y no pueden hablar así porque suena menos educado, menos profesional. Eso entraría como una variación, o como no es un cambio en vocabulario, pero solo en el sonido. Sí, así es. Tiene todo que ver con la identidad que quieren proyectar en cualquier momento. Entonces, aprovechamos de varios rasgos para construir una identidad y cuando estamos en otras situaciones, otros contextos, usamos otros rasgos para proyectar una identidad.
Entonces, eso es la variación diastrática. Y es, aprendemos las normas. Podemos identificar una persona según su manera de hablar. Y muchas veces dicen que, bueno, la manera de hablar no indica nada, pero realmente es otro sistema de significado que manejamos cuando estamos hablando, cuando estamos relacionándonos con otras personas. Ahora vamos a escuchar que es un ejemplo. ¿Cómo hago? Primero apago. Sí. Hola, ¿me puede ayudar con la dirección de mi hotel, por favor? Claro, mi compa. ¿Cuál es el hotel? Gracias. Es el Hotel Holiday Inn. Ah, el Holiday. Fácil, fácil, mire. Usted agarra aquí a los 100 metros, a mano derecha, despacito de la sola, Nicoyana, continúa hasta topar con cerca y ahí a la izquierda la parada usa frente al bala deportiva. Perdón, un poco más despacio, por favor. Ok, mi gringuito, la dirección es un queque. ¿Un queque? Sí, un queque. Ok. Solamente póngaseme las pilas y pele la oreja a lo que le voy a decir. Tenés que agarrar la lata. Y si no le pinta, podés agarrar un pirata. Pero si el compa es muy carapistola, vas a tener que echar más harina. Porque ahí sí le cobran mínimo un tucán. Todo depende de que sea buena nota o mala nota. Pero no se me haga bolas, que es fácil. Hasta se puede ir a pata. Cruce aquí abrazando la pared hasta chocar con cerca. Ahí va a llegar al bar El Sultán. Es un hueco, pero puede tomarse un yodo. O te puede mandar un plato de bocas. Hay veces que llegan unas cabras, pero normalmente solo hay bates. Y compa, échele ojo al mesero, que se le rayó el disco. A mí una vez por andar de huelepedos, me trató malísimo solo por estar tostado. Aquel día entró un mujerón que me movió todo el piso. Ella me dio un taco, pero aún así le eché el cuento. Se veía medio dolor de huevos, pero resultó ser una teja. Saliendo la vi peluda, porque no encontraba mi nave. Y para peores, no tenía un 5. Por eso, no deje que lo limpien. Mejor váyase volando a la soda de la esquina. De ahí agarre 2 manzanas, como llegando a San Francisco. Ahí cualquier loco le puede señalar dónde está el hotel ese. Me pescó. ¿Entendió, gringuito? Sí, claro. Gracias, amigo. No escuchamos. Eso sí. Gracias. Gracias por recordarme. Entonces, esto es un ejemplo de la variación diastrática que, bueno, si uno encuentre un costarricense en la calle, lo reconoce como un extranjero, yo creo que no va a hablarle así, va a usar términos más conocidos, más de un registro un poco más alto, pero esto indica que sí hay estos niveles del idioma que van desde lo
lo más formal, lo más elegante, educado, hasta lo que podríamos llamar de la calle. Sí, tenemos todo esto que podemos manejar en nuestros propios idiomas, pero también cuando entramos a una comunidad debemos reconocer que existen estos niveles, esta variación diastrática o social en la comunidad. Entonces, en la variación diastrática hay variaciones en la pronunciación. En Guatemala, los del campo siempre dicen, ¿dónde vamos? No dicen dónde vamos, sino dónde. Y hay unas influencias de los idiomas locales también, de los idiomas mayas, que hay ciertos sonidos que no pueden pronunciar. Entonces, en vez de decir el campo del fútbol, muchos dicen el campo del hood, que no tienen sonido F en sus idiomas. Entonces, cuando están hablando, sustituyen la J para la F. Y eso es de broma muchas veces entre los más educados, pero es más o menos la variante de la clase indígena que están hablando el español. Y muchas veces esta variación corresponde a la división entre los urbanos, los rurales, o según el nivel de educación o clase económica. Y así se confunden muchas veces con variedades geográficas. Es decir, todos de esa región hablan así, pero es porque es una región rural y no es una región urbana o un lugar urbano. Y estas diferencias, especialmente las fonológicas, son las que comúnmente se llaman acento. Yo tengo acento de cierta clase o de cierto lugar y así. Muy bien, vamos a ver uno más. Esto tal vez les va a ofender, tal vez un poco más del último, pero porque es algo personal para muchos de ustedes. Vamos, Elisa, dilo otra vez. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. ¿Y no decía eso? No, Elisa, no lo has decidido, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos. Nuevamente no se escucha, profe. Ok, estamos discutiendo sobre las dos variantes que usaron en esta película. Uno para indicar la variante baja, digamos, de Elisa, y la variante del profesor, que sería la variante alta en este caso. ¿Y cuáles son del idioma español? Ustedes los sí. Elisa está hablando más o menos como un argentino. La lluvia. En algunas zonas sí. Sí, no es todo argentino, pero más o menos el plateño, creo. Pero en el caso de Argentina sería una variación no diastrática, sino diatópica. Y el profesor está hablando con acento variante de España. Entonces, pero eso indica por lo menos para los que doblaron esta película de cuáles son
las variantes de prestigio y cuáles son las variantes no tan prestigiosas. Entonces, ellos tenían que buscar la manera de indicar esta diferencia social y seguro escogieron variantes geográficas, diatópicas, pero eso indica que esta variación tiene un significado. Indicamos algo por nuestra manera de hablar, la variante que usamos, que es algo social, además de ser geográfico. Y así, eso se puede ver cómo se manipula este fenómeno en las películas, en las actitudes que tenemos, que queremos indicar por hablar así o no. Entonces, que no estén insultados los argentinos, pero eso fue la decisión de ellos, no de mí. Pero así pueden ver que estas diferencias tienen significado. Sí, en la película Shrek, por ejemplo, en inglés, el burro, que es uno de los en la versión en español usa la traducción de un mexicano, pero un mexicano bastante mal hablado, no sé qué opinas vos. En Estados Unidos usan el dialecto de los negros. Sí. Entonces, sí, es duro decir negro, en español, en Argentina decir negro no está no ofensivo. Sí. Y en muchas de las películas de Disney, por ejemplo, el hombre malo siempre tiene un acento inglés de Inglaterra. Pero también para muchos de nosotros de los Estados Unidos, alguien que hable con un acento de Inglaterra nos suena muy educado, muy suave, muy refinado. Pero casi en todas las películas de Disney, cuando quieren poner una voz a un villano, a una persona mala, usan un acento inglés de Inglaterra para decir algo sobre el carácter de esa persona. Eso se ve mucho, que los acentos tienen mucho que ver con nuestra impresión de la persona. Si es culto, si no es respetable, si es bueno, si es malo. Y eso es algo que nos interesa mucho como sociolingüistas, de ver cómo se indica esta clase de características en el idioma, en cómo hablan las personas. Muy bien. Entonces, algunos puntos finales. La lingüística tradicional ha tenido dificultad en incluir estas clases de variación dentro de un solo sistema de descripción, especialmente la variación diastráfica. Podemos hacer gramáticas casi un poco separadas de las variantes geográficas o las variantes diacrónicas, porque podemos decir más o menos que son variedades distintas. El español de Perú, el español de Argentina, el español de cierto lugar. Pero es mucho más difícil para la lingüística tradicional incluir lo que está pasando con la manipulación de las variantes sociales, porque no hay en sus reglas fonológicas, no hay una manera de... Bueno, yo tomé un curso de variación lingüística en que sí tratamos de escribirlo y salieron las reglas, no sé si han llegado a esto en la fonología todavía, de hacer que cierto sonido se realiza como tal en cierto contexto. Van a llegar a eso.
y se realiza como otros sonido fonético en un contexto así. Y entonces, en esa clase de variación, nos pusimos a escribir reglas así. Se realiza así 93% del tiempo entre mujeres. Entonces, así, para indicar el efecto de la clase social, de la sociedad, en la realización de ciertos sonidos. Entonces, por ejemplo, en inglés, muchos, cuando estamos hablando rápidamente, en vez de decir yo voy a, I am going to, decimos I'm gonna. Okay. Ahora, eso es informal. Y si estoy aquí presentando a una clase o dando una ponencia, evito decir, I'm gonna tell you now, les voy a contar ahora. Evito usar esa forma informal. Pero escuchando la habla real de personas, encontramos que aún en contextos formales se usa I'm gonna, porque sin pensar caigo en el uso de más relajado, más informal. Entonces uno puede contar en cierta ponencia, un profesor de 60 años de edad usó I'm gonna 80% del tiempo o 30% del tiempo en el contexto de una clase formal. Entonces se puede incluir como el entorno de una forma, el contexto social, no solamente los contextos fonológicos, sino que también o lingüísticos, que hay otros contextos, hay otros factores que afectan la realización de nuestra habla. Muy bien. Y entonces eso es el último punto ahí, de que la lingüística tradicional no tiene un sistema adecuado para describir esta clase de variación, porque los datos sociales no caben dentro de los métodos formales de descripción. Entonces, eso es algo de tener en mente, de tomar en cuenta cuando están trabajando con una comunidad que va a existir esta clase de variación y que en su descripción del idioma van a estar siempre buscando un sistema un poco aislado del contexto social. Van a tratar de buscar qué es lo general, qué es lo que ellos dicen que es lo mejor, pero muchas veces va a encontrar que ellos no dicen lo que es lo mejor. Ellos usan otras formas o hablan de otra manera. Muy bien, solamente esto para hoy. No sé si hay preguntas o comentarios sobre las lecturas, sobre lo que hemos dicho en los últimos días. El micrófono. En cuanto a el diálogo, vos nos dice una evolución. ¿Querés que sigamos hablando sobre el tema o lo dejamos ahí? Dígame otra vez sobre qué. Sobre el diálogo, ¿no? Y diálogo. Ok, ideología de... No, la tarea. Una de las tareas. Diálogo. Sí, ok. Bueno, por lo menos en mi caso me hice una evolución sobre el comentario que hice. ¿Querés que sigamos hablando sobre el tema o lo dejamos ahí? Bueno, estos temas que hemos comentado o hemos tocado aquí al principio, sí vamos a seguir regresando, aunque los conceptos de la pobreza, del ministerio holístico, cosas así, forman una base para el curso. Ya no vamos a meternos mucho más en todo eso.
uno de estos días viene un pequeño sermón sobre la teología de diversidad, cosas así. Entonces, sí vamos a seguir mencionándolos, pero forman más que todo la base del curso que forman nuestras perspectivas. Pero tenemos que movernos a cosas un poco más prácticas en cuanto a cómo entrar a una comunidad, presentar la situación de sus idiomas. Vamos a regresar tal vez un poco al final, cuando llegamos al punto de pensar, entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace la comunidad para mejorar su situación? Y hay actividades, hay maneras de trabajar con la comunidad para que todos estos conceptos entran ahí para guiar nuestras interacciones. Siempre podemos hablar fuera de la clase si hay algún punto, pues estoy muy dispuesto a hacerlo. ¿Otra pregunta o comentario? Los de afuera. A ver, háblenos si quieren. Ok, bueno. Entonces creo que estamos bien. Muchas gracias. Vamos a salir un poco temprano. Es bueno para ustedes, bueno para mí también. Bueno, hasta mañana.